Hay temas que incomodan, no porque no los entendamos, sino porque intuimos que son más reales de lo que queremos aceptar. Y uno de esos, sin duda, es la brujería. No hablamos de cuentos de hadas ni escobas voladoras, hablamos de lo que se hace en secreto, de lo que se entierra, de lo que se ofrece, de lo que se amarra con una intención. Brujería. Esa palabra que todavía en muchos pueblos y también en la ciudad se susurra con respeto, con miedo o incluso a veces con coraje. En este episodio veremos relatos de personas que cruzaron la línea, a veces sin querer, y terminaron marcadas por algo que no se ve, pero que se siente. Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de Relatos Oscuros. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, el tema es la brujería. Antes de comenzar, te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal, puedes hacerlo en el botoncito de aquí abajo. Y sin más preámbulo, iniciemos con Relatos Oscuros. Esta historia no la cuento para dar lástima. Ni siquiera estoy seguro de por qué la cuento. Tal vez porque hay cosas que se entierran muy dentro de uno, y si no se sacan terminan pudriéndote por dentro. Mi nombre me lo reservo, pero sí te puedo decir que soy una persona completamente común. Trabajo en ventas, tengo 35 años y vivo en la Ciudad de México. No crecí rodeado de energías mágicas, ni fui criado con ideas sobre energías, santos o brujas, pero lo que me pasó simplemente no tiene otra forma de entenderse. Todo comenzó con una ruptura. Estaba en una relación larga, de esas que uno cree que son para siempre, y ella se llamaba Laura. Estuvimos juntos casi 5 años, pero los últimos meses todo se volvió tóxico. Celos, discusiones por cualquier cosa, silencios eternos. No sé exactamente en qué momento dejamos de vernos con cariño. Solo sé que un día ella explotó y me pidió que me fuera, así, sin mucho más. Me salí del departamento que compartíamos. Me fui a vivir con un amigo temporalmente, y aunque al principio sentí alivio, con los días vino el bajón. Eso es normal después de una ruptura. Lo que no fue normal fue lo que vino después. Primero fue el insomnio, pero no un insomnio cualquiera. Era como si no pudiera cerrar los ojos porque algo me los sostenía abiertos. Literalmente sentía que me despertaban. Luego, vinieron los sueños raros, pesadillas, gente con la cara tapada caminando alrededor de mi cama. Escuchaba susurros al oído, y a veces me despertaba sudando, con un zumbido en la cabeza que no me dejaba pensar en nada más. Comencé a perder peso. En menos de 2 semanas perdí casi 6 kilos. Dejé de tener hambre, y mi cuerpo olía diferente, como metálico. No era sudor, era como un olor a fierro viejo que salía de mí sin ninguna explicación. Por supuesto, primero acudí al médico. Me hicieron estudios, pero todo parecía estar normal. Yo no sabía lo que era. Había algo que me estaba comiendo por dentro, literalmente. Lo peor comenzó cuando ya no podía salir de la cama. No por flojera, sino por algo dentro de mí me decía que no tenía sentido moverme, que todo lo que hiciera estaba de más. Me empezaron a venir pensamientos oscuros, pensamientos que no eran míos. No supe en qué momento dejé de sentir tristeza, y comencé a sentir una especie de odio hacia mí mismo. Era como una voz en mi cabeza que me decía todos los días que ya nadie me necesitaba. Y no era esquizofrenia, y tampoco tengo un diagnóstico médico de tal tipo. Una madrugada, mientras me quedaba viendo el techo, sentí que me tocaban el tobillo. Fue como si alguien me agarrara con la mano helada. Encendí una lámpara que tenía en la mesa de noche y no había nada, pero esa misma noche encontré algo bajo mi cama. Era un pedazo de tela negra, como quemada. Estaba envuelto con cabellos. Eran cabellos míos. No supe cómo había llegado ahí, pero ese fue el momento exacto en que mi mente conectó todo. Unos días antes, mi mamá me había dicho por teléfono que soñó con alguien que me estaba enterrando en vida, que me veía acostado en una caja, pero con los ojos abiertos, que pedía ayuda sin hablar. Pensé que era solo preocupación de madre,
Pero después de encontrar ese trapo, recordé algo más. Laura. Durante la relación una vez me había contado que su familia, allá en Veracruz, tenía una tía que hacía trabajos, que la gente iba con ella para pedir amarres o separaciones. En ese momento me reí. Pensé que era folclore de rancho, pero ahora esa idea ya no sonaba tan graciosa. No la acusé, y no tenía cómo probar nada, pero algo dentro de mí lo sabía. Había algo puesto en mí, algo que me estaba robando la voluntad. Intenté deshacerme de eso por mi cuenta. Tiré el trapo, limpié todo. Me alejé de cualquier cosa que me recordara a ella, pero fue inútil. Esa semana, mientras estaba solo en el departamento, escuché cómo se arrastraban muebles en el cuarto de lado. No había nadie. Fui y todo estaba en orden, pero en la pared había una mano marcada, como si alguien hubiera puesto con fuerza sobre el yeso. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, me despertó una presencia. No un ruido, sino algo que literalmente me hizo abrir los ojos. Frente a mí, parado al pie de la cama, vi una figura delgada, encorvada, con la cabeza ladeada. Solo una especie de sombra, pero densa. Era casi sólida. No recuerdo en qué momento, pero me desmayé. Me desperté en la mañana con la garganta seca y el corazón latiendo como tambor, como si hubiera corrido un maratón. A la mañana siguiente fui con una mujer que recomendaron. Yo ya no sabía a quién acudir. Recordemos que ya había visto al médico y todos me dijeron que estaba bien. Y fuera de eso, no tenía alguna explicación. Así que fui con ella. Era más como una terapeuta espiritual, le llamaban. Me recibió sin preguntarme nada. Me miró un momento y me dijo: "Te quieren amarrado, pero tú no estás hecho para eso". No supe qué quiso decir. Me hizo una limpieza, usó humo, me dio baños y me pidió que no la buscara hasta dentro de un mes. Me dijo que lo que más tenía que hacer era hablar conmigo mismo, recordarme quién era, qué quería, y que no debía quedarme callado cuando sintiera que algo me quería quebrar desde adentro. No fue inmediato, pero algo se movió. Las pesadillas comenzaron a espaciarse. Empecé a tener hambre. Me costaba, sí, pero me levantaba a bañar. Me obligaba a salir a caminar. Y me empecé a sentir menos solo, como si mi cuerpo me devolviera la palabra. Pero ya pasó más de un año de eso. No me atrevo a decir que fue brujería, pero tampoco diré que no lo fue. Solo sé que durante meses dejé de ser yo, que hubo una oscuridad que me habló, que empujaba a desaparecerme, que cada pensamiento mío estaba contaminado por algo que no nacía de mí. Y eso fue lo más aterrador, porque lo que fuera que haya sido, no gritaba ni se manifestaba con sangre, ni crucifijos, ni vómito, ni nada de esos clichés de películas. Solo te quitaba poco a poco las ganas de vivir. Y casi lo logra. Buenas noches. No sé si alguien que no lo haya vivido de verdad puede entender lo que se siente. Es como estar dentro de un cuerpo que ya no te responde, con la mente atascada en un solo nombre, una obsesión que no tiene sentido, que sabes que te está haciendo pedazos, pero que no la puedes soltar, porque no se trata de amor, es otra cosa, algo sucio. Esto empezó hace 3 años cuando terminé con Mariana. La relación fue bastante intensa, como esas que parecen demasiado buenas para durar. Nos conocimos en una fiesta de la oficina. Empezamos a salir poco después y sin darme cuenta ya estaba metido en su mundo. Mariana era carismática, inteligente, pero también tenía eso que no sé explicar, un aura, algo que te atrapaba cuando te hablaba. No podías pensar en nada más. Al principio era yo quien más estaba clavado en la relación, pero después las cosas se emparejaron, o eso pensé. La ruptura fue abrupta, no hubo pelea, solo hubo una conversación bastante tensa en la que me dijo que sentía que yo no era suficiente para ella. Así, directo. A los pocos días comencé a sentirlo. Al principio pensé que era la tristeza normal, pero no, era otra cosa. Las primeras semanas soñaba con ella cada noche, pero no eran recuerdos, eran
escenas nuevas, cosas que nunca ocurrieron. La veía en lugares donde nunca estuvimos. A veces la soñaba llorando. Soñaba que me llamaba y me decía: ¿ves? Sin mí no vales nada. Me despertaba temblando. Y lo más raro era que no podía pensar en otra cosa, literalmente. No podía concentrarme en el trabajo, ni en una serie, ni en una conversación, ni en nada. Todo me llevaba a ella. Una canción, un olor, un número, todo. Me volví adicto a revisar sus redes sociales. Sabía a qué hora se conectaba, con quién salía, qué canciones ponía. Era como un zombie, y lo peor es que lo sabía. Sabía que era un ridículo, pero no podía parar. Me empecé a enfermar. No comía, me daba fiebre, me dolía el pecho, y no era ansiedad, era como si algo me estuviera masticando por dentro. Pasaban cosas raras también. Una vez encontré un cabello muy largo en mi cama. Vivía solo, así que, por supuesto, no tenía sentido. Lo tiré. Realmente, pues, no le di importancia. Luego comencé a encontrar más. En la regadera, en la ropa, en el refrigerador. Eran cabellos negros, gruesos, con el mismo olor a ella. Las luces empezaban a parpadear cada vez que pensaba en ella, o cuando escuchaba su voz en los audios antiguos que no me atrevía a borrar. Un día, amanecí con la marca de una mordida en el hombro. Por supuesto no tengo que volver a explicar que no había nadie más, y no era para nada una mordida normal. Era como si algo me hubiera succionado con rabia. Estuvo morado por días. Me dolía al moverme. En resumen, me estaba volviendo loco. Pero lo más jodido de todo esto es que, aunque sentía que me moría por dentro, seguía deseándola. Y eso fue lo más cruel de todo, porque yo no quería volver con ella. Lo racional en mí lo sabía. Me trató muy mal, me despreció, se burló de mi dolor y me dejó solo. Pero cada célula de mi cuerpo parecía decirme que sin ella no tenía sentido vivir. Una noche fue a una fiesta para distraerme. Me emborraché y me besé con alguien más. En cuanto llegué a casa, me sentí horrible. Me ardía la piel. Fui a un espejo y tenía la cara llena de ronchas, y esa madrugada incluso vomité sangre. El médico dijo que podía ser una reacción alérgica, pero yo sabía que no era eso. Empecé a escribirle de nuevo, pero no me respondía. Solo me bloqueaba. Me desbloqueaba y me volvía a bloquear, como si supiera que todo lo tenía bajo control. Hubo un momento en el que pensé en quitarme la vida. Así, literal. No lo digo por dramatizar, solo para que se entienda la profundidad de lo que estaba pasando. Estaba sentado frente al balcón de mi departamento, mirando hacia abajo, cuando sentí una brisa helada en la nuca. Y no era una corriente normal, era una presencia, algo que me decía: hazlo. Me detuvo una idea. Esa noche me alejé del barandal, me encerré en la sala y me quedé temblando como un niño. Con el tiempo entendí que no era amor, era un lazo, un anzuelo, un gancho que me habían metido y que no me soltaba. Y no fui con nadie, no pedí ayuda espiritual, no busqué una limpia, pero tal vez debía hacerlo. Parte de mí quería entender hasta dónde podía aguantar. Me obligué a romper el ciclo, a dejar de hablar de ella, a bloquear todas sus cuentas, a eliminar sus fotos. Fue como un proceso de desintoxicación. Me dolía físicamente, me daban temblores, náuseas, pero seguí. Y un día fue menos. No se fue del todo, pero fue menos. Todavía lo sueño a veces, pero afortunadamente ya tengo el raciocinio para saber qué es lo que está pasando. Ya no la necesito. Supongo que no es amor si duele así. No es amor si te quita el alma. Y definitivamente no es amor si te arrastra a pensar que estar muerto sería muchísimo más fácil. A eso no se le puede llamar amor. Buenas noches. Yo no crecí con ideas de brujería. No importa si parecieran absurdas, sino porque simplemente no estaban presentes en mi mundo. Fui educada en una familia donde lo que importaba era estudiar, trabajar y salir adelante. Todo lo demás era superstición.
Por eso me costó tanto aceptar lo que me pasó, y más aún contarlo, porque aunque no busqué meterme en nada raro, hubo alguien que sí lo hizo, y fue contra mí. Yo trabajaba en una empresa de logística en Querétaro. Era un ambiente tranquilo, aunque competitivo. Lo normal. Había empezado en recepción, y con el tiempo subí a supervisora de operaciones. No fue fácil. Me quedaba tardes, hacía horas extras sin cobrarlas, resolvía cosas que ni me tocaban, pero me gustaba sentir que avanzaba. En mi nuevo puesto, uno de los cambios fue tener que supervisar directamente a varios empleados del área de almacén. Ahí conocí a Sandra. Tenía casi mi edad, y al principio parecía amable. Nos llevábamos bien, me ayudaba, me cubría, e incluso salíamos a comer a veces, pero poco a poco noté una actitud extraña en ella. Cuando me dieron una bonificación por desempeño, empezó a hacer comentarios raros. Es que no todos tienen palancas, o decía cosas como, a ti porque eres la favorita. Cosas así, que al principio tomé como chisme sin importancia, pero lo que vino después fue otra cosa. Primero fueron cosas pequeñas. Me desaparecían papeles de mi escritorio, me llegaban correos por errores que yo no había escrito, se me iba el internet solo en mi equipo. Pensé que era mi imaginación o alguna falla del sistema, pero después vino lo físico. Me empezaron a salir moretones en los brazos, así de la nada. Uno una mañana y otro en la pierna al día siguiente. No eran golpes normales, eran manchas oscuras como si algo me hubiera sujetado con fuerza. También me daban dolores de cabeza extraños, punzadas justo detrás de los ojos, que no cedían con nada. Empecé a sentirme observada, literal, como si me vieran cuando estaba sola en la oficina. Un día cerrando tarde escuché como si alguien caminaba descalzo detrás de mí. Volteé rápido. Nada, solo el zumbido de las lámparas. Pero el sonido fue claro, húmedo, lento, como pies mojados en el piso. Llegando a mi casa empecé a notar olores raros, como tierra mojada. No en el ambiente, sino saliendo de mi ropa. Me bañaba y aún así el olor volvía un poco más de rato. Me bañaba una y otra vez, pero era como si lo tuviera impregnado en la piel. Pero lo peor fue lo que encontré en mi bolsa. Una mañana sacando mis llaves del bolso, noté algo que no debía estar ahí. Era un pequeño costalito de tela roja, amarrado con un hilo negro, y olía fuerte. Dentro tenía tierras, unos pelos y lo que parecía ser un diente humano. Casi vomito. No sabía qué hacer, pero pues no podía acusar a nadie. Pero todo me apuntaba a Sandra. Ella era la única que había estado cerca de mí en el escritorio los últimos días. Ella conocía bien mis horarios, y sin pruebas no podía hacer nada. Intenté ignorarlo, pensar que si no le daba poder, todo pararía. Pero no fue así. Empecé a tener alucinaciones auditivas, voces que me susurraban mi nombre en la madrugada. Me despertaba siempre a las 3 de la mañana en punto, siempre con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la esquina del cuarto. Una vez vi pasar una sombra por el pasillo de mi casa, alta, sin forma definida. Sentí un calor terrible. Me desmayé y al despertar tenía sangre en la nariz y el reloj marcaba exactamente las 4 de la mañana. Dejé de comer. Me dolía el pecho al respirar, y lo que más me atormentaba era que todo eso no tenía una causa visible. No podía ir a recursos humanos y decir, mi compañera me está embrujando. No podía decirle a mi familia, creo que alguien me está haciendo un trabajo. Nada de eso. Yo no era el tipo de personas que le gustaban esos temas o creyera que me fueran a pasar. Lo más duro fue cuando mi perra, Luna, empezó a actuar raro. Se quedaba mirando a la esquina del cuarto con el lomo erizado. A veces aullaba sin motivo. A veces no quería entrar en el departamento. Se echaba fuera de la puerta temblando. Una noche me armé de valor. Abrí la laptop, busqué qué podía significar ese costalito, y todo coincidía con que era un trabajo de entierro, un tipo de brujería que busca hundir a una persona, en su salud, su estabilidad emocional y su energía vital. Era como si alguien hubiera decidido borrarme del mapa, lentamente. Cambié de casa, cambié de trabajo,
Me mudé a otra ciudad sin despedida, sin cerrar círculos ni nada. Solo me fui. Quiero que entiendan la magnitud de esto, para que yo haya tomado esta decisión de irme de la ciudad, dejar toda la vida que conocía simplemente por esto. Estaba muy mal. No voy a decir que todo se terminó cuando me fui, pero sí disminuyó. El insomnio aún me visita. A veces encuentro hilos en mi cama que no sé dónde vienen, o sueño con la oficina vacía, con Sandra parada al fondo. No volví a saber de ella, y nunca la confronté. Nunca lo hizo público siquiera. Porque, nuevamente, ¿cómo explicas que alguien te quiera destruir porque simplemente no soporta que estés bien? La brujería no siempre llega con rituales ruidosos o figuras de culto. A veces puede ser solo una persona con odio, en silencio, deseando verte caer, y sabiendo a quién acudir para lograrlo. A veces, eso es suficiente. Buenas noches. Cuando yo era niño, mi mamá me contaba que en la familia de mi abuela había cosas que no se hablaban. Secretos, decía. Pero no eran secretos de los que se guardan por vergüenza. Eran de cosas que se callan por miedo. Pasaron muchos años antes de que me enterara a qué se referían. Esto ocurrió hace no tanto. Fue hace unos 3 años, cuando me mudé a vivir sola en una casa que rentaba en las afueras de Valladolid, en Yucatán. La casa era sencilla. 2 cuartos, un baño y un patio trasero. Nada raro, excepto por una pequeña bodega al fondo, de esas que parecen agregadas al terreno como una idea de último momento. La dueña, una señora mayor, me advirtió que no la usara. Dijo que estaba muy deteriorada y que podía caerse, pero no me molestó. En realidad hasta me pareció una buena idea para no tener que andar limpiando los espacios. Al principio todo iba bien, el ambiente era tranquilo, incluso me ayudó a dejar el insomnio que me cargaba desde hace tantos años. Pero una noche, mientras fumaba en el patio, vi una luz tenue saliendo por la rendija de la puerta de esa bodega, como una veladora encendida. Me asomé por curiosidad, pero no había nadie, solo estaba oscuro. Lo raro es que al acercarme sentí un frío seco en la cara. Era como un aire viejo, y encima olía a tierra. Lo dejé pasar. Pensé que tal vez el olor venía de una casa vecina, pero al día siguiente encontré la puerta de la bodega entreabierta. No sé qué fue lo que me impulsó a entrar. El interior estaba cubierto de polvo. Había una mesa con cera derretida sobre la superficie, varias botellas de vidrio oscuras sin etiquetas y al fondo una caja. Una caja que no estaba grande, estaba del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en una tela negra, amarrada con lo que parecía un trenzado de hilo rojo, y tenía varios símbolos dibujados, símbolos que por supuesto yo no entendía. No la toqué, pero tomé una foto. Esa misma noche la subí a Reddit, solo por curiosidad para saber de qué se trataba. No esperaba que alguien me respondiera siquiera, pero lo hicieron. Un usuario con un nombre extraño que parecía un número de cuenta solo comentó una cosa: no abras la caja y tampoco la mires demasiado. Borré la publicación. Me dio una sensación horrible. Me quedé viendo la foto un rato y por alguna razón me pareció que la caja se veía diferente, más gastada, como si hubiera pasado años entre que la tomé y que la observé, como si prácticamente hubiera envejecido en la imagen. Esa noche tuve pesadillas. Soñé que alguien tocaba la puerta de mi cuarto, y no vi quién era, solo escuchaba los golpes como el ruido de los nudillos, rítmicos, rítmicos, varios toques. Cuando desperté había tierra frente a la ventana, no mucha, pero claramente alguien la había dejado ahí. Pensé en la caja, fui directo a la bodega, pero ya no estaba amarrada. La tela estaba a un lado y el hilo cortado en dos, y no fui yo. Era ridículo porque nadie más tenía esa llave. Me convencí de que había sido un animal, un mapache o un tlacuache, lo que sea. Pero esa noche soñé con la caja abierta. Había algo detrás de ella, una figura. Me desperté. Pasados los días nunca abrí la caja, te lo juro. Pero cada noche esa cosa se aparece más cerca, la sombra que estaba detrás de ella. Ayer la vi desde el pasillo, y hoy, mientras escribo esto, juro que está al otro lado de la puerta. Buenas noches.
Comunidad, y así terminamos el episodio del día de hoy. Historias que, aunque parezcan imposibles, dejan esa sensación de que no todo está bajo nuestro control. Si alguna de las historias te gustó, apreciaría mucho que le dieras like al video y lo compartieras. De igual forma, mencionarte que si no estás suscrito al canal, te dejo el botoncito aquí abajo. Y ya que andamos por ahí, si puedes darnos seguir en Spotify si ya nos escuchas por allá también, te lo agradecería mucho. Sin más por el momento ni nada que agregar, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.